la señal de Jonás y me voy a permitir leerle, y si tiene Biblia en su casa, acompáñeme. En Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 12, del 38 al 42. Mateo 12, del 38 al 42, dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Esta misma porción en la Biblia Nueva Traducción en lenguaje actual dice así: dice que esos escribas y fariseos le dijeron al Señor: Queremos que hagas algo que nos demuestre que tú fuiste enviado por Dios. Nomás en esa parte de esta porción le menciono. La Biblia al día, en esa partecita, dice que le dijeron: queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice que le dijeron: haznos un milagro como prueba. Amables oyentes, ¿cómo califica el Señor Jesús a quienes le piden que haga una señal, o sea, un milagro que pruebe que Él es el enviado de Dios? ¿Cómo los califica? Como gente mala y adúltera. Otra versión dice que los califica como gente mala que no cree. Usted, amable oyente, seguramente ha leído los evangelios y se ha dado cuenta que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas señales o milagros de todo tipo en favor de mucha gente. Recuerda que alguien en especial que hubiese padecido alguna enfermedad y le haya pedido al Señor de manera directa un milagro que sanara esa enfermedad. Por ejemplo, que le haya dicho: Señor, sáname de mi mal con un milagro. O sea, directamente pedirle un milagro. Al menos yo no lo recuerdo. Yo he leído los evangelios y no recuerdo que alguien le haya dicho directamente: hazme un milagro. Lo que sí leemos es que la gente le presentaba al Señor sus necesidades de salud, porque padecían diferentes enfermedades. Sanarlas con un milagro fue una decisión del Señor en ese momento. Aquí los escribas y los fariseos pidieron al Señor hacer un milagro. De manera directa le dijeron al Señor: queremos ver de ti señal o un milagro. Pero sin presentar, al menos no lo dice aquí, sin presentar una necesidad de enfermedad o de alguna otra cosa. Lo que nos hace pensar que o pedían la señal o el milagro para tentarle, porque en muchas ocasiones le hacían preguntas para tentarle, o le pedían un milagro por simple curiosidad. El Señor, que conoce los corazones de ellos y de todos nosotros, sabía cuál era la intención real de esa petición, y de seguro que no era buena, pues les dice que eran gente mala y adúltera, que demandaba señal. Sabemos por la misma Escritura que los milagros que hizo el Señor tenían un propósito, porque sí los hizo, pero porque lo decidió así, y además tenían un propósito. ¿Cuál era? Que la gente creyera que Él era el Mesías enviado. En Juan 20, versículos 30 y 31 nos dice al respecto, hablando precisamente de los milagros del Señor Jesús, dice: hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro,
Pero estas señales o milagros se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese era el propósito. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los milagros del Señor no eran un fin en sí mismos, sino la demostración de que el Señor era el Hijo de Dios. Esta es la verdad a creer. Esto es lo que el Señor estaba buscando con los milagros, que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios. En Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Miren cómo en muchas ocasiones los milagros sí cumplieron su propósito o su fin, que los hombres creyeran que el Señor Jesús descendía del cielo, era el Hijo de Dios. En Mateo 14:33 dice, después de que lo vieron caminar sobre el agua, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mire para qué eran los milagros, para que Él fuera conocido como el Hijo de Dios. En Juan 2:11 dice, este principio de señales o milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. O sea que efectivamente Él venía del cielo. Todo milagro del Señor Jesús siempre tuvo el propósito de probar o comprobar que Él era el Mesías enviado, el Hijo de Dios. Esto era la prioridad número 1 de parte del Señor Jesús y usaba para ello los milagros. Pues una vez que la gente creyera que Él era el Mesías enviado por Dios, pues todo lo demás se entendería mucho mejor. Las profecías concerniente a Él, sus predicaciones, su misión en este mundo, inclusive sus milagros. Y por supuesto, todo evento que tuviera que ver con Él en cuanto al futuro. Por eso, en cierto sentido, el Señor se incomodaba cuando los escribas y fariseos le pedían que hiciera milagros, sin haber un porqué, sino por simple capricho, sin siquiera una intención real de conocer al Señor Jesús. Cuando Él ascendió al cielo, dotó de poder a sus discípulos que Él consideró para que apoyaran sus predicaciones con esos milagros o señales, pues de alguna manera debían de probar con sus predicaciones, debían de comprobar lo que predicaban respecto de que el Señor Jesucristo estaba vivo. Estaban predicando a un Cristo resucitado. Y le digo esto, amable oyente, amable hermano, porque ellos no fueron enviados a predicar llevando una Biblia como nosotros. Ellos no llevaban una Biblia en la mano como lo hacemos nosotros. Al respecto de esto dice en Hechos 14:3, dice, hablando de los discípulos, dice, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. O sea, los milagros también fueron para apoyar la palabra que predicaban los discípulos, porque como les repito, ellos no tenían Biblia como nosotros, pero el Señor les dotó de poder también para hacer milagros. Finalmente el propósito era el mismo, que creyeran las personas que Jesús es el Mesías, como nosotros también lo hemos creído. De esta manera el Señor respaldaba los mensajes de sus siervos. Amables oyentes,
al ver la actitud que el Señor tomó ante los escribas y fariseos que le pedían que hiciera un milagro, y que el Señor no tan solo se los negó, sino que les dijo una verdad sobre ellos. ¿Cuál es? Que eran una generación mala y adúltera. Yo en lo personal me pregunto, ¿estaría bien ante Dios que hoy muchos tengan los milagros como el eje de sus predicaciones? Y sobre todo milagros de sanación del cuerpo nada más, y también de aquellos que traerán riqueza material. ¿Cambiaría de opinión el Señor y se ha abierto a hacer milagros de todo tipo, inclusive a personas que no tienen ningún deseo de conocerle? ¿Dotará de muchos milagros el Señor a la religión que ni le predica a Él, que ni lo tiene a Él como el centro de su fe? Porque desde el libro de Romanos, usted ha leído la Biblia, porque desde el libro de Romanos hasta el Apocalipsis ya no se habla, ni la gente de ese entonces vio ningún milagro como los que el Señor hizo, y que después por su poder los discípulos también los hicieron. Inclusive el apóstol Pablo hizo milagros, pero hubo un tiempo en que ya ni siquiera él mismo se curó, y ni siquiera a sus siervos que le seguían los dejó enfermos. A veces no podían acompañarle, ya no los sanó, pero al inicio de su ministerio sí. Una sola señal o milagro tenía el Señor para los escribas y los fariseos, y para todos los no creyentes hasta hoy, inclusive para los que también más hablan de milagros hasta hoy. Solamente un milagro o señal tiene el Señor para los no creyentes hasta hoy, como lo tuvo para con los escribas y fariseos. ¿Y cuál es? La señal del profeta Jonás. ¿Por qué el Señor Jesús les presentó a los escribas y fariseos la señal o milagro que experimentó el profeta Jonás cientos de años atrás? ¿Con qué hecho relacionó el Señor Jesús el milagro que experimentó el profeta Jonás? Bueno, en Mateo 12:40 lo dice. Ahí en la porción inicial lo leí. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y nos está hablando directamente de su obra en la cruz del Calvario. Pero antes de seguir adelante, le pregunto a usted, ¿por qué el Señor se negó a hacer una señal o milagro a los escribas y fariseos? Ya le dije que tal vez era para tentarle o por simple curiosidad. Pero creo que aparte de eso, la negación del Señor se debió a que los milagros que Él hizo no libraban las almas de las consecuencias del pecado, ¿o sí? No lo hicieron en el pasado ni lo hacen hoy tampoco. Pues como le dije, el propósito de los milagros del Señor era demostrarles que Él era el Mesías enviado, el Hijo de Dios. ¿Qué pasaría con la gente si no creyeran esta verdad de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo era el Hijo de Dios? Bueno, el mismo Señor lo dice en Juan 8:24. Dice así: por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y qué quiso decirles el Señor con estas palabras? Pues les quiso decir, si ustedes no creen que yo soy el Mesías enviado, si ustedes no creen que soy el Hijo de Dios, si no creen que soy el Salvador, si no creen que yo soy la única puerta de salvación,
Si ustedes no creen que yo soy el único camino al cielo, el que puede perdonar sus pecados, el que vino a hacer todo esto en favor de ustedes, morirán entonces de sus pecados. Y así es, porque ¿quién otro aparte del Señor hará todo eso? Nadie en lo absoluto, nadie. Por eso les dice, morirán en sus pecados. Que quiere decir, que les quiso decir también que cuando fallezcan, cuando mueran, morirán siendo pecadores. Morirán no salvos, no perdonados, no justificados, no como hijos de Dios, sino como incrédulos, porque rehusaron creer que yo soy el Salvador. Morirán entonces sin los beneficios que vienen de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No creer en el Señor Jesucristo tiene consecuencias funestas, consecuencias eternas. Por eso el propósito de este mensaje, amable oyente, era que es mejor que crea en el Señor Jesucristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Él estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, resucitó para cumplir los propósitos por los cuales Él vino a este mundo. Si los milagros salvaran, ¿cuántos no se salvarían con la gran cantidad de milagros que el Señor Jesús hizo? Incluidos los fariseos y escribas que le pedían un milagro. ¿Acaso no vieron ellos milagros de nuestro Señor? Pues seguramente, pero en esta ocasión estaban ante el Señor no como creyentes, sino como pecadores perdidos que no tenían salvación, porque simplemente no creían que Jesús fuese el Mesías. Brevemente le comento la experiencia del profeta Jonás, del cual el Señor hizo alusión ante los escribas y fariseos. Ahí en el libro del profeta Jonás, en el Antiguo Testamento, son 4 capítulos nada más, simplemente le comento. Ahí leemos que Jehová Dios lo envió, es decir, a Jonás, lo envió a predicar a la ciudad de Nínive, porque esta ciudad estaba en gran pecado, pero Jonás, en vez de obedecer a Dios, mejor optó por huir a Tarsis. Para ello abordó una nave, es decir, un barco, para alejarse. Pero Dios hizo zozobrar el barco o la nave con un fuerte viento. Dándose cuenta la tripulación que la causa de todo esto era Jonás, y al reclamarle esa gente, la tripulación, que por su causa les vino todo eso, entonces Jonás les dijo, tómenme y échenme al mar, y efectivamente lo hicieron. Solo así la tempestad se calmó. Pero Dios ya había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y así lo hizo, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lo dice ahí Jonás en el capítulo 1, versículo 17. Ya después el profeta, después de que fue vomitado por ese gran pez, cumplió la misión de predicarle a Nínive. Y si usted quiere, puede leer la historia completa si gusta, ahí en el libro del profeta Jonás. Lo que yo voy a tomar solamente es lo que el mismo Señor dijo a los escribas y fariseos de la experiencia del profeta, y que la comparó con su propia experiencia de estar en el sepulcro por 3 días y 3 noches. Así como los escribas y fariseos, hoy mucha gente quiere un milagro, quiere ver cosas fuera de lo común, cosas extraordinarias, cosas que les fascinen, cosas que les impresionen a los ojos, pero que para nada les impresionan su corazón. Pero las palabras del Señor Jesús son las mismas para todo pecador hoy. Por eso le decía, no creo que el Señor hoy haya cambiado de opinión
Y ahora cualquier persona que pida un milagro, así parece que el Señor, ahora a ver quién quiere su milagro. ¿No puso los milagros al por mayor o al mejor postor? Que diría, como diría el Señor Jesús, el que lea entienda. El que tiene oídos oiga. Sí, porque se manejan las escrituras como quieren las personas. Le ponen en la boca del Señor palabras que no dijo. Eso es un pecado grande. Repito las palabras que el Señor Jesús vertió a escribas y fariseos, lo hace también para todo pecador hoy. ¿Vale? Les daré la señal del profeta Jonás, que comunica o que profetiza al Señor Jesucristo en la tumba después de haber muerto por los pecadores en la cruz del Calvario. Esta es la verdad que debe conocer todo pecador y no andar buscando ver milagros que no cambian a nadie, porque no fueron hechos con ese propósito. Si los milagros de Cristo salvaran a las personas, como ya le dije, ¿cuánta gente se salvaría? Pero no salvaron a nadie. Aún más, salvarán a la gente supuestos milagros, dizque venidos de supuestos apóstoles, de supuestos profetas. Yo no lo creo. Lo que también dijo el Señor a los escribas y fariseos es que los de Nínive sí se arrepintieron a la predicación de Jonás, porque reconocieron sus pecados ante Dios y que ante ellos estaba alguien más que Jonás, nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo, y que ellos no le creían. También les dijo que la reina del sur, que es la reina de Sabá, vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, sabiduría que Dios le había dado. Y ellos tenían ahí presente entre ellos al Hijo de Dios. Estaba a su alcance a uno mayor que Salomón y no le creyeron. El Señor estaba ubicando a los escribas y fariseos por debajo de los ninivitas, por debajo de esta reina de Sabá, por su incredulidad. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, en Mateo 12, 41 y 42 de esta versión dice: en el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará contra ustedes para que Dios los castigue, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás, pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. La reina del sur también se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes, porque ella vino desde muy lejos a escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón. Pero ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón. ¿Se imagina? Y hoy casi sucede lo mismo. Hoy la gente está más abierta a doctrinas humanas que a la misma doctrina de Cristo. No hábleles de la doctrina de Cristo, hábleles del Evangelio y parece que les echa chile en una herida. Pero no les hable de un ídolo, no, hasta se duermen. Sí, pero ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón, ¿no? No les estaba diciendo a los escribas y fariseos cosas pequeñas. Se estaba amonestando bien fuerte. El Señor Jesús exalta a aquellos que tienen un corazón receptivo al Evangelio, como los como los ninivitas, como esta mujer, la reina de Sabá. El Señor exalta
a las personas que tienen un oído receptivo a su palabra, que lo escuchan, que lo creen, que lo reciben, que lo obedecen. Y por esa misma razón transforma el Señor sus vidas con esas enseñanzas de su palabra. Pero reprueba a aquellos que cierran su corazón al Evangelio, pero que reciben aquello que no proviene del Señor. La señal de Jonás o su experiencia apunta a un solo lugar, al Señor Jesucristo, a su muerte y resurrección. Y no solo para los escribas y fariseos de ese entonces que estaban en perdición, sino para todo pecador hasta hoy. Con lo que el Señor Jesús contestó a estos escribas y fariseos que le pedían un milagro, les quiso decir que lo que en realidad ellos necesitaban era creer y conocer al Señor Jesucristo. Por eso les dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entiéndase que se refiere a la muerte de Cristo y su resurrección. Eso es lo que tenía para los escribas y fariseos, y para los no creyentes de todos los tiempos, su muerte y resurrección. No más. El problema para estos personajes era más grave, porque eran quienes tenían la responsabilidad de guiar a la gente a Dios. Como hoy, mucha gente quiere liderar a personas hacia Dios, pero les enseñan puras mentiras. Les enseñan doctrinas inventadas por ellos y por ahí le ponen un textito y para hacerlo disque bíblico. Ya tendrán por ahí su encuentro con el Señor. Estas personas tenían la responsabilidad de guiar a la gente a Dios, y se supone que tenían que estar más cerca de Dios, pero era todo lo contrario. Eran ciegos, guías de ciegos. Ellos cerraban el reino de los cielos a los hombres, pues ni entraban ellos ni dejaban entrar a quienes querían hacerlo. Como le decía, hoy hay personas que hacen lo mismo que aquellos escribas y fariseos. Enseñan a la gente a buscar milagros en vez de presentarles al Señor Jesús como el único Salvador. Con sus enseñanzas muy humanas, no ponen ningún alma en el cielo, porque simplemente no predican a aquel que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el sepulcro, y es al Señor Jesús. No lo predican. Mejor predican milagros. También hay muchas personas con ese espíritu de rechazo a Cristo, como estos personajes. Hay líderes que llevan a la gente a ídolos mudos, empeorando la situación espiritual de quienes dicen guiar supuestamente a Dios. El Señor Jesús nos muestra en este cuadro bíblico lo que le agrada y lo exalta, y es que se le preste oído a su evangelio. Como ya también se lo comenté, aprobó el hecho de que los de Nínive escucharan su mensaje por medio del profeta Jonás. Colocó en una posición excelente a los de Nínive por haber oído el mensaje y el arrepentimiento de sus pecados. Como también ya se lo comenté, lo mismo aprobó el interés de la reina de Sabá por escuchar la sabiduría del rey Salomón y aprenderla. Jonás y Salomón solo son representativos de todos aquellos que predicamos el Evangelio de Cristo. Cristo mismo se colocó por sobre el profeta Jonás y por sobre el rey Salomón, como debe de ser. Pero ¿qué pasa ahora? Hay disque ministros que se colocan por sobre Cristo.
le roban la gloria al Señor Jesucristo. Ellos son tratados como si fuesen Cristos. No. Jonás fue un profeta, uno de los profetas menores, pero excelente profeta. El rey Salomón también con su sabiduría, pero Cristo se puso sobre ellos como el que realmente debemos de escuchar para salvación. Ya para en una aplicación para nuestros tiempos, amable oyente, si los ninivitas no creyeran al mensaje de Jonás, en 40 días, como les predicó, en 40 días morirían o hubieran muerto. Pero no murieron porque creyeron al mensaje de Jonás y cambiaron sus vidas. Mensaje de parte de Dios. Hoy quienes no creen al Señor Jesús o solo buscan en Él milagros, la condenación del infierno está sobre sus cabezas. Eso es lo que les espera. Quien cierra su oído y corazón al Evangelio de Cristo, quedará excluido eternamente de la presencia de Dios. Todo esto está en la palabra de Dios, no lo estoy inventando, lo saqué de la Biblia. Cristo mismo dijo a esos personajes lo que resuelve el problema de sus pecados y el de todo hombre, y es su muerte en la cruz y su resurrección. La señal de Jonás, o el milagro que experimentó Jonás, fue que Dios lo mantuvo con vida, cuando él pensaba que ya era un hombre muerto. Mire ahí en Jonás 2:6, leemos que Jonás habla, o creo que estaba orando ahí en el vientre del pez y decía: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Como le comentaba, con este milagro en la vida del profeta Jonás, el Señor Jesucristo ilustró un milagro mayor. ¿Cuál es? La de que Él iba a experimentar estar 3 días y 3 noches en el sepulcro y después resucitar para justificar al pobre pecador. Y así es, amables oyentes, si nos vamos al fondo de las cosas que nos revela el Evangelio, nos daremos cuenta que hay una serie de milagros que por nuestra incredulidad o falta de visión no percibimos o cerramos los ojos a ellos. Un milagro es una cosa extraordinaria que la razón no puede explicar, pero no sé por qué nosotros los seres humanos queremos tener ante nuestros ojos algo que nos fascine, cuando en realidad tenemos en la palabra del Señor vastísimos milagros, pero que no se les hacen caso y son vitales. Y esto sí lo voy a decir, estos milagros sí salvan a las personas, pero le voy a decir qué tipo de milagros son. Ante la verdad de que a los ojos de Dios todos pecamos y que por ello estamos destituidos de su gloria, y que la paga del pecado es la muerte, que la condenación eterna estaba ya sobre nuestras cabezas, y me refiero a los que ya somos creyentes, todavía se encuentran en esa situación quienes no lo son, que las condiciones ya estaban para que el juicio divino actuara en nuestra contra. ¿No es un milagro que Dios no actuara en contra de nosotros? Es un milagro. ¿No es un milagro que en el corazón de Dios mejor hubo el deseo
de querer salvar a los pecadores? ¿Eso no lo ve usted como un milagro? ¿O su razonamiento sí lo entiende perfectamente? ¿No es un milagro que la misma divinidad que demandaba castigo por causa de nuestros pecados proporcionara el medio único por el cual salvarnos? ¿No lo ve usted como un milagro? ¿No es un milagro que en vez de la ira de Dios sobre nosotros, mejor se nos manifestó la misericordia, la gracia y el amor de Dios? ¿No es un milagro que el cielo mismo hiciera acto de presencia entre nosotros en la persona bendita de Jesús, y no para condenarnos, sino para salvarnos? Aquí están estos milagros, y estos sí salvan, pero son los que menos son buscados. Es cierto que el Señor Jesús nació en este mundo de manera milagrosa, cuando fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Pero este hecho, este milagro, solamente lo puso en esta tierra. Pero el milagro a exaltar es que Él, siendo Dios, tomó forma humana con el solo propósito de ponerse en el lugar de nuestra condenación, para recibir Él el castigo de nuestros pecados. Era nuestra condenación, eran nuestros pecados, no de Él. ¿No ve usted aquí un milagro? ¿No ve usted este maravilloso milagro? ¿Tan grande es su ceguera espiritual? Morir nosotros por nuestros pecados era lo normal, pero que Dios baje a esta tierra, tome forma humana y muera por nosotros, esto no es normal. No es normal para nuestra mente, no es normal para el sentido común, pero sí para la fe. Este es un milagro. Este es el que menos se busca, pero es el que salva las almas, y este milagro supera el mismo universo. No detenernos para mirarlo y admirarlo es condenación segura. Como le decía, solo una ceguera espiritual aguda impedirá al hombre ver esta maravilla de Dios en favor de la humanidad. Este milagro del Señor supera inclusive el milagro que dio vista al ciego, el milagro que levantó al paralítico. Este milagro de la muerte del Señor supera el milagro que limpió al leproso, inclusive que resucitó a los muertos, que multiplicó los panes y peces, porque todos estos beneficios eran para levantar el cuerpo. Pero el milagro de morir por los pecadores era para levantar nuestra alma y evitar que así llegara al infierno, y para ponernos en la posición de hijos adoptivos de Dios. ¿No ve aquí usted un milagro? Y por si fuera poco, hacernos ciudadanos del cielo. ¿Quiere ver un milagro? Vea este, el de que Cristo mismo dé su vida por miserables pecadores. Esto es un milagro, tamaño del mundo. ¿Quiere ver un milagro? Vea este, Dios descargando su ira en su amado Hijo para no descargarla en usted. ¿No es acaso un milagro que nosotros, como yo decía, no estemos en el infierno, habiendo hecho todo lo posible para ello? ¿Quiere más milagros? Mire a Dios dando a su único Hijo como el recurso divino para salvar al pecador. Ve a Cristo como la ofrenda perfecta a Dios para expiar nuestros pecados. Cristo resucitando al tercer día de entre los muertos
Cristo levantándose como el vencedor de la muerte y del pecado. Dios construyendo en Cristo la base de la salvación de los pecadores, la base por la cual el pecador es perdonado y reconciliado con Dios, además de ser justificado. Esta es la señal o milagro de Jonás, amable oyente. Hoy mucha gente le sigue pidiendo a Dios un milagro, pero ni viven para Él, ni lo conocen. Lo ofenden postrándose ante ídolos, no sé cuántas cosas. Esta es la señal o milagro de Jonás que Cristo presentó a los escribas y fariseos, pero también a todo pecador hasta hoy. Hoy se lo dice a usted. ¿O quiere quedarse con ese título de generación maligna y perversa? No es muy grato. Si los siervos del Señor hoy le vamos a presentar o a invitar a ver un milagro extraordinario, lo vamos a llevar al milagro de la cruz. Ese es el milagro que lo salva a usted. Los siervos fieles del Señor no lo vamos a andar llevando a manchas en la pared, en manchas en un árbol, en marchas en quién sabe dónde, hasta en una tortilla. No, con razón dice la Biblia que el ojo no se cansa de ver, pero su corazón está totalmente ciego porque no percibe las cosas del Señor. Los siervos del Señor vamos a llevarlo a la misma verdad, a la verdad que el Señor Jesús llevó a los escribas y fariseos perdidos, y es a Él mismo, al mismo Jesús y a su muerte expiatoria. Nosotros lo vamos a llevar al mismo Gólgota para que se dé cuenta qué pasó ahí. Es el único milagro que nos pone en el cielo. Es el único milagro que resuelve el problema de nuestros pecados. El único milagro que nos resuelve de la condenación eterna, nos lo quita y nos cierra las puertas del infierno. No lo vamos a llevar a ídolos mudos, no lo vamos a llevar a un supuesto iluminado con su falso evangelio. No lo vamos a llevar a un hombre con vestiduras elegantes o a un supuesto apóstol. No lo vamos a llevar a penitencias rigurosas e inútiles, sino solo al Señor Jesucristo y nada más. Ese es el centro del evangelio. ¿O no lo cree usted así? Para terminar, un milagro del Señor Jesús dio vista al ciego. El ciego dejó de serlo, empezó a ver. Un milagro del Señor hizo caminar al cojo. El cojo dejó de serlo, empezó a caminar. Un milagro del Señor limpió al leproso. El leproso dejó de serlo, ya estaba limpiecito. Un milagro del Señor hizo hablar al mudo. El mudo dejó de ser mudo, empezó a hablar. Un milagro del Señor levantó al paralítico, que empezó a saltar, ya dejó de serlo. Un milagro del Señor hizo oír al sordo. El sordo empezó a escuchar, dejó de ser sordo. Un milagro del Señor libertó al endemoniado. El endemoniado dejó de serlo y después pasó a ser un hombre cabal. Un milagro del Señor resucitó a Lázaro. Lázaro volvió a vivir. Un milagro del Señor sanó a los enfermos. Los enfermos ya no lo fueron, se aliviaron. ¿Qué hicieron todas esas personas? ¿Qué hicieron todas estas personas para que el Señor Jesucristo actuara en favor de ellos? Lo que usted debe de hacer en esta noche: creer en el Señor Jesucristo
venir a Él con fe, en humildad, en sencillez, trayéndole su necesidad de salvación. Tráigale sus pecados. Él se los borra con su preciosa sangre. Pero también, como estos ejemplos de los milagros que el Señor que le acabo de dar, el milagro de la muerte de Cristo y de su preciosa sangre, borran el pecado en el pecador, y el pecador deja de ser pecador condenado y pasa a ser un pecador que ha sido salvado, que ha sido perdonado, que ha sido justificado y reconciliado con Dios. Pero tiene que venir a Cristo y presentarle su necesidad, como lo hicimos, como lo hicieron esos personajes y lo hemos hecho ya su iglesia. Solo así dejará de ser un muerto espiritual, pues tendrá vida eterna, pasará a ser un hijo de Dios con todas las prerrogativas que vienen por creer en Jesús en favor de usted. Su destino ya no será el infierno, sino el cielo mismo. Confiese a Cristo como su único Salvador, y mañana pasado que usted llegue a los pies de Cristo y por eso mismo reciba de sus beneficios, usted hablará de ese milagro que le transforme su vida y que lo saque del infierno y que lo ponga en el mismo cielo. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para usted. Les recuerdo que mañana sábado estará aquí nuestro hermano Edgar Lastre, ya que nuestro hermano Fernando nos ha cedido ese espacio para que usted tenga la oportunidad una vez más de escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga.